Bienvenida al podcast Emprende tu mejor versión, para emprendedores que quieren transformar el mundo. El lugar en el que cada mes conoceremos a otros emprendedores que nos enseñarán a través de sus propias historias, técnicas, herramientas, claves de las distintas áreas de nuestra vida. Mi nombre es Romina y quiero que este tiempo que dura el episodio estés atenta y tomes nota para que puedas llevarte lo que sea bueno para ti. Quédate y acompáñame en este viaje a través del emprendimiento como forma de autoconocimiento. ¿Estás lista? Comenzamos. Bueno, ya comenzamos otra edición del podcast. Como siempre digo, estoy muy feliz porque la verdad que miro así a quién puedo invitar, quién puede sumarnos, quién puede contarnos su historia. Y desde hace ya un tiempo la conozco a través de la comunidad que compartimos, extraordinaria. Y bueno, y nada, me llamó mucho la atención porque la verdad que el mundo de la astrología me llama mucho la atención y creo que es una herramienta muy poderosa que podemos siempre aprovechar a nuestro favor. Y así que como invitada de hoy tenemos a Mónica, y Mónica Calvo, astróloga, pero bueno, quiero que te presentes tú, Mónica, y sobre todo darte las gracias por compartir este ratito aquí conmigo. Gracias a ti, porque a mí me encanta poder hablar de astrología y poder hablar de esta temática. Yo soy un poco de estas personas que creen que cuanto más gente conozca la herramienta, pues mejor. Hay que divulgar mucho y hay que darla a conocer porque es muy, muy útil y muy potente, como tú decías. ¿Cómo me defino? Lo de astróloga lo pongo para que la gente sepa un poco qué hago, ¿no? Pero tampoco no me considero astróloga. Me parece que queda como grande o pequeño, depende de cómo lo veamos, ¿no? La verdad es que me gusta considerarme alguien que acompaña a personas a poner un poco de foco, un poco de luz, a conocerse mejor, ¿no? A través de esa herramienta específicamente ahora mismo. Y que nos puede aportar tanto, nos puede dar tanta información y nos puede ayudar, ¿no? Cuando estamos en momentos, sobre todo como estos, ¿no? De incertidumbre, que no sabemos, que hay muchos miedos y mucha frustración, ¿no? Porque no se puede uno dirigir hacia donde quiere. Pues nos puede ayudar mucho. Pero yo me considero eso, una acompañante, en realidad. Yo simplemente muestro un poco el camino, ayudo a mostrarlo, porque al final cada uno es el que toma las riendas, ¿no? de eso que descubre y que luego le sirve para ir hacia un lado o hacia el otro. Mónica, vos sabés que me encanta porque estuve en tu página, salseando un poquito ahí, y yo te juro que desde hace años que escucho podcast, pero no sé, a mí personalmente lo que más de hecho me engancha a escucharlo muchas veces son las historias que hay detrás de cada uno de nosotros, ¿no? Cómo es que hemos atravesado todo, digamos, cómo ha sido ese camino, ¿no? Y bueno, me llamó porque tenemos algo en común, porque vi en tu historia, ¿Sí? en tu página, en arcanosyplanetas.com, que venías del mundo de la contabilidad, ¿no? O sea, cuéntanos un poquito, ¿cómo fue eso? Porque, de hecho, la otra vez estuve en estos días pasados, estuve en una sala de Clubhouse, y que vamos a comentar también, porque también estás activa ahí. Sí. Y me llamó la atención porque al final todos compartíamos la reinvención, digamos, personal, profesional, o sea, este background que traemos, ¿no? O sea, cómo ha sido esa transición, yo creo que más hacia nuestro propósito, hacia nuestra misión, ¿no? Y creo que hoy lo aceptamos más, ¿no? Pero sin lugar a duda, o sea, nos ha costado, ¿no? O sea, ojalá que para las próximas generaciones sea como más fácil el decir, bueno, hoy quiero hacer esto, mañana quiero hacer otra cosa, ¿no? Y que igual no tenga tanto peso, ¿no? Hoy es por eso me llamó la atención que en una sala pudiéramos contarnos, yo hacía esto, pero hoy soy tal cosa. Y como que no haya ese juicio, ¿no? ¿Y cómo es que tú pasas de una profesión a la otra, ¿no? Creo que antes había una carga ahí, ¿no? Social, familiar, nuestra también, que también, ¿cómo era que nos estaba pasando todo esto, ¿no? Y hoy creo que poco a poco, por lo menos es mi sensación, esto es como aceptado, vemos lo enriquecedor, ¿no? Que ha sido también. Y bueno, y tú también formas, me parece, parte de ese club, ¿no? De los que se han Sí, yo también.
Yo también formo parte. Además, de las personas que conozco, de las que más tarde han hecho el cambio, ¿no? Que parece que todavía en algunos momentos es como, pero tú a los 45 puedes cambiar de profesión o puedes cambiar de sector de esta manera tan drástica. Pues claro, y a los 50 y a los 60. O sea, el tema del momento, al final cada uno tiene el suyo y encuentra ese momento cuando tiene que ser. No, no hay un momento concreto, o hay gente que no cambia nunca, que está bien como está, por mucho que sea algo que estaba como previsto o estructurado desde el principio. El tema del propósito o de nuestro camino vital o como le queramos llamar, porque aquí cada uno le puede poner el nombre que quiera, mientras se sienta como alineado con eso, ¿no? A mí me da igual. El tema de los nombres y las etiquetas, yo soy cero etiquetas, intento dejarlo abierto a que cada uno le ponga el nombre que quiera. Pero sí que es cierto que durante una época, además, a nivel astrológico, enlazándolo un poco, piensa que venimos de una época muy capricorniana. Capricornio nos da mucha estructura, está asociado a la ley, a lo que toca, a la responsabilidad, a aquello que tienes que hacer, ¿no? Entonces es como que hemos venido de un momento en la historia en la que, bueno, tenías como el camino ya medio marcado, ¿no? O sea, no había mucha opción. En los casos más estrictos tenías que seguir tradición familiar, en los menos estrictos pues igual te dejaban escoger un poco más, pero bueno, es como, a ver, déjate de tonterías y ponte a hacer algo útil, ¿no? Y además, filosofía vas a estudiar y eso no da de comer. Este tipo de comentarios y de cosas que nos han marcado, ¿no? Y que cuando tienes 16, 17 años, si no lo tienes muy claro, te pueden modificar el futuro totalmente. Yo siempre he dicho que hay mucha gente que ha tenido la suerte de tener maestros o padres o personas al lado que les han apoyado y les han abierto las puertas, pero hay mucha gente que evidentemente no con mala intención, no, y más los padres y los educadores, ¿no? Que normalmente lo hacen siempre pues, con ese afán de guiar, ¿no? Pero ha sido totalmente contraproducente porque al final lo que han hecho ha sido cortar las alas de los jóvenes y de las jóvenes. Entonces, no nos hemos sentido con la libertad de poder escoger. Y eso nos ha marcado durante mucho tiempo. Ahora estamos más aperturados a todo esto. Primero, porque también estamos viendo el ejemplo de personas de 30 y pico, 40 años, 40 y pocos, que es cuando tienes ese momento vital en el que decides si realmente es ahí donde quieres estar o no, ¿no? Y tienen ese referente cuando eres más joven y entonces, bueno, ya ves que hay posibilidad de cambio, que puedes decidir tú, que no tienes que seguir esos patrones, ¿no? Y esa estructura tan rígida. Y en mi caso, pues fue un poco eso. Yo no tenía claro qué estudiar. Bueno, sí que lo tenía claro, mentira. Yo quería ser o veterinaria o, ya te lo diré, bióloga. ¿Vale? Mira. Bióloga o veterinaria, a mí me llamaba mucho todo el tema científico, ¿vale? Y todo el tema, pues eso. Entonces, yo cuando estaba estudiando BUP, porque yo soy mayor y yo estudié BUP, no estudié bachillerato, ni estudié eso, cuando estaba estudiando tenía una profesora que, bueno, dentro de lo que ella pensaba que tenía que hacer, me decía día sí día también que yo no podía hacer ciencias porque no era buena en ciencias. Y a mí eso, pues, yo una persona muy maleable, realmente no, sí que tengo mucho genio, tengo mucho carácter, pero también me afecta mucho lo que me dice, me afectaba, ¿no? Evidentemente vamos modelando un poco el carácter, pero en ese Era un momento me momento afectaba especial mucho. también, ¿no? Sí, A esa edad. era una persona muy insegura, no confiaba nada en mí, ni en mis capacidades. Es ahora cuando empiezo a hacerlo. O sea, imagínate todo eso lo que puede traer. Yo he estado 40 y pico años sin confiar casi nada en lo que yo podía dar y en que podía hacer cosas, ¿no? Más allá de lo que se suponía que estaba haciendo. Pero aparte, ese momento fue como muy clave para mí. Entonces decidí que, bueno, que tenía que cambiar de opción y me pasé a letras mixtas y empecé a estudiar derecho que ni de coña va conmigo, o sea, nada, cero. Hice primero, dije, no, esto a mí, yo no me paso aquí 5 años, no me llama nada. Y entonces empecé a picar
buscar de aquí y de allá, he empezado 3 carreras, 3. Y en ningún sitio me encontraba que estaba en donde tenía que estar. Y al final mi padre, un tipo muy recto, muy responsable, muy capricorniano, él me dijo, o te pones a estudiar algo en serio o trabajas en esta casa, esto de no hacer ninguna cosa, como que no. Así que me puse a trabajar. ¿Y qué hice? Pues me fui con él a la empresa donde él estaba haciendo, estaba de jefe de ventas, de jefe de ventas en la empresa, y me puse allí a ayudar a horas, ¿no? Por emplear un poco el tiempo. Y allí me pasé 25 años. Wow. Claro, encima trabajaba con mi padre. No era la empresa de mi padre, pero trabajaba con él. Entonces, la responsabilidad de no decepcionar a mi padre en cuanto a que estaba con él cada día, compartíamos muchas horas. Para él la empresa era lo primero. Hubo muchos años de su vida que primero iba a la empresa y luego su familia, hasta ese punto, ¿no? Entonces, claro, era como, ¡buah! ¿No? Ni me planteaba cambiar, ni me planteaba hacer otra cosa, ni me planteaba hasta que llegó ese momento que decíamos, ¿no? Mi oposición de Urano al Urano natal, crisis de los 40, que en realidad puede ser un poco antes o un poco después, pero más o menos en esa época, y ¡bumba! Petó todo, explotó. Me divorcié, me cambié de ciudad, me empecé a plantear qué quería hacer con mi vida. Wow, se me han puesto los pelos de Y punta, digo. fue bastante heavy porque además la gente no se lo esperaba, era como estas cosas que, bueno, muy uraniano, muy de golpe, muy de repente, ¿no? Que aunque se puede intuir, sobre todo la familia, ¿no? Que, bueno, te conoce un poco más y ya ve que hay ahí que se está gestando y que no estás muy a gusto, ¿no? Pero claro, era como, de repente aquello hizo boom, explotó y yo decidí que no quería eso para el resto de mi vida. Además, mi hija era pequeñita, tenía 4 años y pico. No quería que me viera triste, que me viera no amargada, ¿no? Pero con una vida que no resonaba nada conmigo. No quería eso para ella. Entonces, lo que al principio me había retenido, ¿no? Que era, ¿cómo voy a separarme con una niña tan pequeña, ¿no? ¿Cómo lo va a llevar? Al final esa fue la razón para sí hacerlo, ¿no? De no quiero esto para ella, no quiero que vea esto, no quiero que sienta la energía negativa de esta relación, ¿no? Porque aunque no había nada gordo, no, o sea, no habían discusiones, no habían cosas así, no, la energía era nefasta. Claro. Y eso los niños lo sienten, aunque tú no digas ni una palabra. Y entonces ese fue el pistoletazo de salida para mi cambio vital. Empezó con eso y ya continuó, ya no pude parar, ya tuve que empezar pues eso, a hacer formaciones, a ver qué quería hacer, a plantearme dónde podía ir si no era ahí. Y todo y así me costó 6 años. Yo hasta que no tuve, 46, no dejé el trabajo. 46 y pico, casi 47. Y entonces no, bueno, hace 1 año y medio, casi 2, dije, ya, hasta aquí. No sé exactamente qué voy a hacer porque en ese momento todavía no tenía claro que fuera la astrología lo que vertebrara, ¿no? Mi nueva profesión, pero sí que tenía claro que quería aportar, que quería ayudar, que quería poner de mi parte porque en la empresa sentía que sí, yo hacía mi faena, lo hacía mi trabajo, lo hacía muy bien, me salía con los ojitos cerrados, no tenía que ni pensar, pero no aportaba nada, o sea, no había nadie que se beneficiara, ¿no? De ese trabajo en el sentido de yo qué aporto al mundo, ¿no? Cuando te haces estas preguntas así un poquito más de conexión contigo, es como yo qué estoy aportando. Y al final dije, no sé qué voy a hacer, pero sin duda tiene que ser algo que esté al servicio, que esté enfocado a, bueno, poder dar a los demás algo, ¿no? Y que lo puedan usar en su camino. Y lo que tú decías, al final también cogí por banda el hecho de que quizá no tenía una profesión o no había estudiado una carrera. A mí me mataba mucho el tema de la titulitis que hay en este país, ¿vale? A mí me había siempre tirado mucho para atrás el hecho de que no tenía una carrera universitaria completada, no tenía un título que me facultaba para X, da igual. Y era como, mi marido me decía, que no va de eso. Mi marido es mi maestro, es el que también me ayudó un poco a despertar, ¿no? Fue encontrarlo a él y también
saber, ¿no? Que estaba ahí en el camino. Pero él siempre me había dicho que no no hace falta. Dice, tú fórmate en lo que tú creas que necesitas, pero no hace falta. Y, y eso al final era como, bueno, no sé exactamente cómo lo voy a hacer, pero quiero que eso sea, vaya en ese camino, vaya en ese sentido. Y mi experiencia personal, a raíz de lo que decías antes, mi historia, por sí sola, yo creo que puede inspirar, no sé si inspirar, porque es como una palabra como muy Mm, grande, ¿no? Pero sí demostrar a las personas, demostrar a la gente que todo el mundo puede hacerlo. Y total. aunque solo sea por eso, era como, vale, pues atrévete a contarlo, atrévete a abrirte, atrévete. Yo siempre, a mí me ha costado mucho expresar y sí de hablar, pero no de expresar sentimientos, ¿no? Yo tengo bueno, una coraza, ¿no? En mí, intrínseca, ¿no? En la que me costaba mucho abrirme a los demás por el hecho de que, uy, ¿sabes aquello? Y si me duele, ¿no? Y si me hacen daño y si tal. Y eso lo he tenido que practicar, ¿no? He tenido que rebajar un poco el nivel, ¿no? De autodefensa en ese sentido. Y el hecho de eso, de poder explicarlo, de poder contar cómo lo había vivido yo, pensando que puede servir a otras personas, también me ha hecho conectar con esa Totalmente. parte de vulnerabilidad y de bajar un poco la guardia y de pensar, oye, si alguien quiere hacer daño, lo hará igual, así que no Totalmente. te preocupes tanto, ¿no? Dos cosas se me venían cuando te escuchaba, y es, seguro que te pasa, ¿no? De que te vienen muchas personas con similares, ¿no? Con, digamos, con esta situación, ¿no? Porque al final también digamos, yo creo que el cliente que viene o la persona que acude a uno, hay un aprendizaje, ¿no? Entonces yo me Mm, imagino que te vendrán muchas personas como con esto, ¿no? Con esas pequeñas crisis, ¿no? Y creo que y enlazo también al otro pensamiento que me vino, que fue y porque creo también que como humanidad, ¿no? O sea, estamos ante como un salto de conciencia, ¿no? Como ese sí, despertar, ¿no? Entonces mm, digo, no es casualidad, digo, de que todos estos movimientos que estamos pasando, ¿no? Del año que venimos y la transición, digamos, que vamos a tener probablemente en este año. Entonces, mm, ¿cómo vives tú? O sea, no tanto tú como Mónica, sino ya, o sea, ¿cómo sientes un poco este cambio del que vamos, este cambio como un poco de paradigma y así, este despertar? Y, y también quería preguntarte de cómo notas, ¿no? O sea, las personas estas que te vienen, lo que te rodea y así, yo digo, ¿hay una apertura o no? Porque yo entiendo de que más que nunca, nosotros lo hemos hablado como emprendedoras en nuestra comunidad, en todo, o sea, es como el año este de surfear, ¿no? O sea, de ser flexibles, ¿no? O sea, si las estructuras se mucho. te caen, ¿qué vas a hacer con eso, no? Entonces, también es un año Mm, para aplicarnos todo lo que hemos ido como aprendiendo, ¿no? Y decir, bueno, ahora confiabas en la vida, ¿no? Bueno, pues este es el momento de confiar, ¿no? sí, Y, pero pienso que no todo el mundo está ahí, ¿no? Es como cuando pasa un suceso tan fuerte, pues hay reacciones ujú, diferentes, ¿no? Pero por eso creo que también están los conflictos que estamos viviendo socialmente, ¿no? Quien hoy mm, está más en el miedo y arraigado a lo que hace un año nos viene, digamos, casi que se declaró, ¿no? Y los que igual, bueno, igual sentimos que hay que seguir transitando y que la vida continúa y que, bueno, que vamos a estar en este mar de incertidumbre y probablemente sea la tónica, ¿no? O sea, o nos convertimos o nos hacemos más flexibles o bueno, o sea, o igual no lo vas a pasar tan bien, ¿no? Porque quieres seguir, ¿no? Aferrado. Yo lo veo también en el cambio del paradigma laboral, en la educación, en cuando pienso hoy que alguien pierde como un trabajo fijo, pero esto ya nos lo mostró la crisis anterior, ¿no? O sea, hasta qué sí, punto también íbamos a estar arraigados a estos trabajos de toda la vida, ¿no? Entiendo que es difícil, para cada generación tiene como su reto, ¿no? O sea, yo creo que mm, nosotras justo lo estamos transitando, o sea, yo he cumplido 40 ahora en diciembre y entonces es como que yo ya sabía que estaba en la crisis de hace como ya 2 añitos así, sabía que había comenzado esta crisis de la mitad de la vida, ¿no? De mm, plantearme, ¿no? O sea, a qué he venido, qué quiero y
y todo esto ya se estaba gestando en mí. Entonces este Sí. proceso no ha hecho nada más que tacatá, más movimiento y vamos para adelante. Así que, Mm. ¿cómo vives tú, Mónica, este cambio, digamos, que estamos viviendo como humanidad? A ver, yo soy de las que creo que lo primero de todo, los que no quieran hacer ese cambio no lo van a hacer, en el sentido de, por mucho que oigan hablar de que hay que mirar con otros ojos y enfrentar la vida desde otro punto de vista, hay personas que no están preparadas para hacer ese cambio. Y por mucho que nos duela, porque a veces puede ser alguien cercano, puede ser alguien a quien queramos, bueno, cada uno al final tiene su papel, ¿no? Y tiene su recorrido. Y habrá muchas personas que no hagan este cambio, este clic, esta modificación en su manera de ver y de pensar, ¿vale? Y no tenemos que intentar convencernos tampoco, Mm, también te digo. O sea, porque es algo que cada uno tiene que ver por sí mismo y, y tiene que estar convencido con lo que hace. Porque si lo haces porque te convencen o porque volvemos otra vez a lo que decíamos, ¿no? Es lo que se supone que tengo que hacer y entonces ya no es tu libertad personal. claro. Al final se trata de estar muy abiertos, es lo que decías. El 2020 ha sido un año de zascazo, ha sido un zasca gigantesco para todos. Sí que es verdad que en 2008 ya habíamos visto algo parecido, sobre todo a nivel laboral, pero todavía estábamos muy en esa estructura capricorniana, ¿no? Todavía estábamos muy en ese paradigma de cómo tiene que ser una empresa, qué tipo de trabajo tienes que tener. Y entonces, sí, nos pegaron un zasca, pero volvimos a lo mismo, porque Mm, no estábamos todavía preparados para hacer ese cambio, ¿no? Sé que se empezaban a ver cositas diferentes, pero era todo muy, era muy, pues eso, muy primigenio, ¿no? No había todavía nada plausible. Ahora sí porque ya llevamos unos cuantos años y además no ha sido de 2020, ya hay personas que desde hace unos cuantos años están diciendo, cuidado, que el tema de los trabajos fijos va a desaparecer, que el paradigma empresarial va a cambiar totalmente, que vamos a tener que saber un poco de todo y sí. no ser especialistas en una sola cosa, porque habrá que flexibilizarse y adaptarse. Y eso ya dejando de lado a nivel astrológico, ¿eh? O sea, ya te hablo de a nivel empresarial, la gente que sabe, a nivel económico y a nivel estructura empresarial. Porque esto se veía venir que esto al final tenía que caer en algún momento, no se podía seguir sosteniendo. Pero hay personas que estos cambios los pueden sobrellevar mejor y hay otros que no. Depende del momento vital en el que te pillen, también te digo. O sea, las nuevas generaciones, esto lo van a llevar ya en el ADN, ¿no? Es como el chip con el que nacen, ¿no? Como los niños que tenemos ahora que con 2 años ya saben utilizar dispositivos electrónicos cuando dices no les he enseñado, da igual, pero ya lo han visto cada día de su vida desde que nacieron, ¿no? Entonces, como no hace falta, lo llevan ya. Esta gente, estas generaciones no les hará falta, pero los que estamos ahí, como tú dices, pues a partir de los 40, 40 y pico, 50, habrá una parte que sí, que podrá hacer ese cambio y habrá otra parte que se quedará ahí y lo pasarán peor. Lo pasarán peor porque al final lo que viene va mucho de esto, va mucho de adaptabilidad, va mucho de flexibilidad, va mucho de soltar apegos, soltar expectativas, soltar, soltar, soltar. O sea, mm, yo me lo tatué a final de año. Suelta y confía. Fue mi aprendizaje de 2020. Y yo creo que ese es el resumen. Es algo que tendríamos que no tatuarnos, ¿no? Pero sí tener un recordatorio delante de la mesa cada día para verlo, en el sentido de no hay nada seguro. Y si algo nos ha demostrado este año pasado es que la seguridad no existe. Entonces, hay que trabajar por el hoy. Y como mucho por mañana o pasado mañana, pero no hagas planes a 2 años vista o a 3 años vista porque no sabemos cómo va a ir. Y menos, como decías, durante este 2021, que va a ser mucho de, vale, y todo esto que hemos estado transitando durante 2021, ¿cómo lo bajamos? ¿Cómo Mm, lo adapto a mi vida? ¿Cómo lo incorporo? Porque claro, hay mucha gente que le ha cambiado la vida de arriba abajo
pero no lo ha pedido. Claro, aquí el tema es, ha sido por decisión propia, yo al menos en su momento lo decidí, ¿no? Y no me vino el bofetón. Mm. Pero hay mucha gente a quien le ha llegado el bofetón y le ha llegado la leche gigante y se ha encontrado ahí sin pedirlo y sin estar igual lo suficientemente preparada. Entonces, tenemos que hacer, yo creo que como sociedad, un ejercicio de bajar expectativas, bajar pretensiones, escucharnos mucho, porque ya que te han parado, ya que te han cambiado de lugar, ya que te han dicho por aquí no, coñe, pues no vuelvas otra vez, ¿no? Si es posible, a intentar subirte al mismo carro al que estabas subido antes, porque igual no te estaba haciendo feliz, no era realmente lo que querías hacer. Entonces, bueno, es un buen momento también para, sobre todo estos primeros meses del año, para pararte, para parar y pensar si donde estás es donde quieres, independientemente, pues eso, ¿no? De si estás en tu crisis de la mitad de la vida o no. Pero si te ha parado el universo, yo creo que es muy buen momento para replantear si quieres hacer cambios profundos, sustanciales en tu vida, a nivel personal, a nivel laboral, al nivel que sea, en cuanto a hábitos incluso, cualquier cosa que a ti al final te mejore el hecho de, bueno, que mejore el poder llegar allí donde realmente quieres, porque quizá cuando hagas ese break te das cuenta de que no estabas donde querías, ¿no? Y que tenías mucho, pero no tenías lo que querías en el fondo, ¿no? O tu vida parecía completa, perfecta, estupenda, pero cuando rascas un poco ni tan perfecta, ni tan estupenda, ni tan completa, ¿no? Y había cosas que se podían trabajar, así que yo creo que es un momento para eso, para hacer todo este trabajo. Por eso nos ha ido muy bien también tener tiempo durante estos meses, que es lo que te decía antes, de, bueno, hay mucha gente que se ha dado el permiso de preguntarse a sí mismo, ¿no? Y a sí misma qué querían, de indagar, de buscar alternativas, de buscar ayuda incluso, ¿no? De empezar terapias, de empezar aprendizajes, ¿no? De conocerse un poco más, de conocerse, de ir hacia adentro. Es un momento de que si no eres tú de verdad, si no eres auténtico, al final la vida te va a sacar de donde estás. Pero lo va a hacer a lo bruto y vas a sufrir, lo vas a pasar mal. Entonces, escojamos nosotros, escojamos, porque siempre tenemos el poder de poder decidir. Siempre, al final yo siempre digo que no hay nada predeterminado al 100%. Sí que hay cosas que tienes que experimentar, seguro. Sí que hay tránsitos que tienes que vivir también. Pero cómo lo hagas, desde dónde, con qué herramientas, trabajándote más para no sufrir, conociéndote mucho, todo eso te ayuda a que todo eso al final te conduzca donde quieres, sufriendo lo menos posible y pasándolo lo menor mal posible, ¿no? Porque se trata de eso. Lo que no queremos es sufrir, no queremos pasarlo mal, no queremos lo difícil, no lo queremos. No solemos querer lo difícil. Entonces, ¿cómo hacerlo más fácil? Pues con todo este trabajo previo, ¿no? Claro, me estaba acordando ahora que una de las primeras entrevistas que hice del podcast fue a Gloria Méndez, que ella trabaja mucho la gestión del cambio, y hablábamos de esto, ¿no? De que en realidad, claro, como seres humanos, o sea, en realidad buscamos la famosa, bueno, la comodidad, la estabilidad, la zona de confort, o sea, vamos a eso. Por eso estaba pensando, digo, esta frase que yo misma he dicho como, o si no la he dicho, la he pensado de como querer volver a lo que había antes, ¿no? O sea, hay un deseo así como, bueno, ¿y por qué no volvemos, no? Por diferentes motivos, y al final es como que no, ahora te escuchaba y yo decía, bueno, no, aquí hay que soltar y mirar para adelante, ¿no? O sea, lo que hemos vivido, lo hemos vivido, y a partir de ahora, pues, hay otro capítulo, ¿no? Yo creo que si algo nos ha quedado claro también durante estos meses es que hay maneras de hacer que nos sirven, ya nos sirven, Claro. ya no nos traen nada a nivel colectivo también, o sea, Sí. ya no tanto a nivel individual, pero a nivel colectivo ya no nos sirven, ya no nos llevan donde queremos, al revés, nos llevan a lugares a los que no es muy recomendable o nos llevan a ser un tipo de sociedad que
bueno, no sé, yo creo que no nos gusta No, ese creo que lo tipo de hemos sociedad, visto. ¿no? Lo hemos podido ver, Es por ejemplo, como, el impacto claro, del planeta, ¿no? Yo también lo vi y ya me estaba chocando porque a mí me encanta, o sea, como buena sagitariana me encanta el viaje, el descubrimiento y todo claro, eso, pero no es verdad que con este parón también ya veía, ¿no? El deseo este de ir a determinados sitios así en el mundo que estaban sobrepoblados, cargados, digo, el turismo también que hacíamos, este descubrir, ¿no? O sea, ir y sobresaturar, creo que ciudades, espacios y todo, y ahora es como que, por eso es que hubo como este ir al campo, ¿no? Volver a sí, la naturaleza, el querer, si me conecto y necesito playa, montaña, lo que sea, pero igual no necesariamente, es decir, no tenga, hace falta hacer 5.000 kilómetros o 10.000 kilómetros y cruzarte el no, planeta y, no, bueno, y gastar a nivel recursos todo lo que se gasta para hacer todo eso, para irte a un bosque maravilloso, pero un bosque que tú tienes al lado de tu casa. exacto. Entonces, esta conciencia a nivel planetario incluso, de que los recursos son limitados, de que solamente tenemos un planeta que si nos lo cargamos, Sí, adiós muy buenas, también es uno de los cambios que como sociedad teníamos que ver. sí, Y eso ya llevábamos un poco más de tiempo, porque eso fue con la entrada de Urano en Tauro, como cambiar, ¿no? Esa conciencia colectiva con referencia al planeta, a los recursos, a lo natural, a todo el tema naturaleza, pero también cómo nos relacionamos nosotros con todo eso, ¿no? Y desde dónde hacemos las cosas. Al final, yo creo que todo se reduce a poner conciencia. mm, Poner conciencia en cada cosa que haces a nivel mini, a nivel pequeño, pero también a nivel y eso qué nos trae, ¿no? O sea, si eso que yo hago, ¿qué repercusión tiene fuera de mi ámbito, de mi entorno, incluso de mi ciudad o de mi país? Todo eso qué está repercutiendo. Mónica, Y, yo quiero y yo volverme creo un. que también hemos hecho eso. Dime, Sí, dime. porque yo quería ir, que digo, que no se me puede olvidar porque yo no me acuerdo cuando me hice la primera vez que. Ah, sí, sí, me estoy acordando. Fue en un viaje a Argentina, creo que fue año entre el 2008 y el 2010, y una amiga me dice, es que no, es que he contactado con una astróloga y me va a venir y me va a hacer la carta astral, y me la hizo, ¿no? Y ahí fue como la primera vez que tuve contacto y supe lo que era la carta astral, ¿no? O sea, bueno, fue una información maravillosa, ¿no? Y luego supe lo que era la revolución solar y así que por lo menos como concepto. Bueno, a día de hoy, Mm, cuando lo digo, hay mucha gente a mi alrededor que todavía no sabe lo que es la carta astral, la revolución solar, y yo hoy la enfoco más en, bueno, en esta información, tanto como obviamente creo que soy solo una, ¿no? O sea, para el ámbito personal, profesional y todo, pero me parece una herramienta increíble, magnífica, o sea, me parece que es algo como una cita anual, o sea, con tu astróloga me parece como súper necesario. Yo cuando la he sí. tenido me he salido como mucho más tranquila también, ¿no? Eh, y bueno, y a día de hoy me encantaría saber como más como usuaria, pero bueno, entiendo que hay un punto, es como, bueno, es una ciencia, ¿no? Hay un punto que para el usuario base igual nos cuesta un poco más entender esto, Mm. planetas, casas, etcétera, ¿no? Pero quería que me contaras cuál es tu experiencia, o sea, porque yo la recomiendo siempre y me parece que, o sea, te iba a decir como emprendedora, pero no es como emprendedora, es como para tu persona, No. o sea, es como una información muy buena, ¿no? Para ti, ¿no? Yo Entonces, medio en broma, medio en serio digo que tendrían que enseñarla a los niños en el cole. tal Que cual, tendría que ser algo obligatorio cuando tienen ya una edad en la que pueden más o menos entender, para conocerse, para saber qué es lo que los motiva, para saber qué es lo que los autoconocimiento. mueve. Yo sería de las que lo implantaría en las escuelas. Así de freak soy del tema, porque me parece muy útil, mucho. O sea, yo soy una persona muy pragmática. O sea, yo Claro, tengo mucha tierra en mi carta. Entonces necesito cosas que sirvan, que sean útiles, que al final les puedas sacar. Entonces a mí las teorías,
quedarse en lo ideal, sí, en según qué cosas, pues es maravilloso y tal, pero luego necesito, vale, ¿y esto cómo lo aplico? ¿De qué manera me sirve? ¿Esto para qué? ¿No? Claro. Entonces, a mí la astrología es una de las herramientas que me parece más prácticas, más de todas. Puede parecer más esotérica de lo que es o más... Digo, eso te iba a decir, tiene el estigma como de lo esotérico, como así, Ya, pero yo creo que, bueno, o sea, quienes lo hemos probado, o sea, sabemos que no pasa por ahí, no pasa más allá de que si uno cree que somos energía o no, el universo, esto, hay cuestiones muy prácticas y que, sí, o sea, yo es que la primera vez que le escuché es como te quedas paralizado porque al final es como, ¡buah! O sea, te cuenta realmente, claro, por qué, digamos, es como eres como eres, ¿no? O qué ha pasado, ¿no? En el cielo, desde tu nacimiento, qué has venido a aprender, o sea, hay mucha información que, claro, o sea, ayuda, realmente da esa luz, ese foco de lo que hablamos, ¿no? Te da esa claridad. sí, Entonces, es un apoyo, o sea, es un apoyo en el sentido de que yo siempre digo que a nivel, aunque no sea consciente, tú sabes casi todo lo que hay en tu carta, tú lo ujú, sabes. Pero viene el astrólogo o el astrólogo y lo que hace es coger el foco, la linterna y poner ahí la luz para que salga y tú lo saques, ¿no? Lo traigas a la conciencia, lo traigas a la realidad y lo hagas algo como muy plausible, ¿no? Y te quede como muy claro para que así puedas, puedas usarlo, puedas bueno, enfocarlo, puedas utilizarlo en claro. tu día a día, ¿no? Y puedas entender muchas cosas. Yo creo que al final la base es el entendimiento, es que toda esa información te ayuda a entender muchas cosas. O sea, tú te puedes pasar la vida, no sé, enfadada con tu madre o llevándote mal con tu madre y no sabes por qué, porque luego todo el mundo dice, pero si tu madre es un amor, ¿no? Estas típicas cosas que pasan y tú dices, hostia, y luego ves tu carta y dices, guau, es que aquí hay una carga, ¿no? Entre la figura materna y la tuya o llevas alguna cosa que no es tuya, porque también a veces pasa. Bueno, todas estas cosas que dices, guau, lo que hace es decirte, ah, vale, ok, ya lo entiendo, ya sé por qué es esto. O cuando estás muy perdido, esto que decíamos, ¿no? Cuando no sabes muy bien por dónde tirar o te encuentras en momentos vitales complicados o también te puede dar mucho foco, te puede dar mucha tranquilidad, ¿no? Mm. Tanto para decir, vale, voy bien, ¿no? O estoy donde tengo que estar, o no, o para decir, buah, pues no, esto que sentía en mi interior, que necesitaba cambiar algo, no es una alucinación, no me lo estoy imaginando, ¿no? No es algo que esté en mi cabeza y ya está, ¿no? Es que es algo que va conmigo, es que es algo que yo llevo dentro y que de alguna manera eso tiene que ponerse en práctica, ¿no? Tengo que poner medios para que eso Y se ahí haga. también puede haber un estigma también de pensar de que te va a dar una información que igual no quieras saber, ¿no? Como si eso también fuera un poco adivinatorio, y tampoco es el caso. Ya, O sea, yo nunca he recibido una información no, por la cual no estuviera preparada o hay como, mm, yo creo que aparte, digo, creo que hay mucho cuidado, mucho respeto y creo que en realidad es eso, ustedes habilitan ese espacio digamos, de conocimiento como lo habilitaría cualquier otro, digamos, profesional, haciendo una constelación, haciendo mm, cualquier otro proceso también. Veía, por ejemplo, que contabas también con otras herramientas, ¿no? Como Enneagrama, Reiki, me contabas también que ahora estabas con el tarot, entonces pienso que al final sí, son herramientas que nos dan más luz, pero no, o mm. sea, no hay nada, digamos, es como que estaba pensando ahora, digo, decía, igual es que la gente también piensa que hay algo así como que me van a decir una información que no quiero saber, y no pasa, o sea, No, a ver, al final yo creo, si me quedé con la astrología en una primera instancia, yo creo mucho en que somos energía y creo en vidas pasadas, creo en muchas otras cosas, ¿no? Pero la astrología me gustó y me quedé con ella cuando empecé a estudiarla porque era muy científica, eran datos. claro. Entonces yo no tenía que poner de mi parte, no tenía que interpretar nada de manera subjetiva, sino simplemente estaba leyendo, interpretando datos, ¿no? Luego, evidentemente, con el tiempo y con la experiencia, ves que es mucho más rico si puedes interactuar con la persona, si hay un intercambio de energía, si tú ves en qué momento vital está, si puedes poner de tu parte también, ¿no? Para que aquello sea más útil, ¿no? Al fin y al cabo. Pero si no quieres,
puede ser como una máquina, puede ser un robot Sí, pa, pa, pa. para, a la hora de interpretarla, ¿vale? Pero claro, tenemos la visión de el típico, la típica astróloga con la túnica de estrellitas diciéndote a las 3 de la mañana que los Tauro van a tener muy buena semana, ¿no? Y eso es como decir que, pues que va a hacer sol, no sé, es tan simplista, tan reductivo. Sí, eso ha hecho mucho Entonces, daño, ¿no? O sea, es como mirar también, o ahora, sea, esto, ¿no? claro, El ahora periódico, no sé dónde se miraba, Sagitario va a tener no sé qué, y vos decís, va, sí, millones de personas le va a pasar esto, ¿no? claro, tú eres Sagitario, pero como tú, hay millones de personas con un sol en Sagitario, no tienen nada que ver contigo. Entonces, ¿cómo alguien te puede decir esto a ti sin conocerte, ni ver tu carta, ni nada, ni saber en qué momento vital estás? Porque no es lo mismo un tránsito cuando tú estás pasando X momento vital o cuando estás pasando otro. Entonces, porque al final lo que decía, tú tienes las riendas de tu vida, entonces tú vas a decidir por dónde transitarla. No hay nada que sea inamovible, ¿no? Entonces tú tienes opciones en tu vida. Pero sí que es verdad que ahora el tipo de astrología que se ha puesto más de moda, ¿no? Por suerte, es esta más psicológica, evolutiva, Sí. la que va encarada a que tú hagas trabajo personal, que te sirva en tu camino, ¿no? de autoconocimiento. Y aunque sí que puede haber una parte predictiva, porque se hace, cuando miras Revolución Solar, por ejemplo, hay una parte que sí que Sí, es que ves. predictiva para ver cómo va a evolucionar tu año o si va a haber algún momento que sea más complicado, etcétera. Pero no es predicción pura y dura. Y sí se puede hacer, ¿eh? O sea, hay una parte de la astrología que es predictiva, que es la que se utilizaba, la que se trabajaba al principio, ¿no? de todo esto, que es hace 3.000 años, y que tú puedes pasarte muchas horas haciendo cálculos y saber cosas muy concretas en momentos muy concretos de esa persona. Pero yo creo que esa no es la utilidad principal. Exacto. Yo creo No, que esa no es la utilidad. Porque ¿quién quiere saber cuándo se va a morir un padre? sí, ¿Quién quiere saber cuándo va a tener un accidente de coche? ¿Tú quieres saberlo? no. No, porque además, si tienes que pasar por un accidente para que hagas una experiencia, ¿no? Tengas que transitar esa experiencia para hacer un aprendizaje, quizá no lo tienes en ese momento porque te lo han dicho y entonces tú evitas ese momento y no coges coches, pero puede ser que luego venga al cabo de 6 meses por otro lado. Exacto. Y el aprendizaje lo harás igual. Ujú. Entonces, estas cosas, normalmente los astrólogos y astrólogas serios y profesionales van con bastante cuidado con el tema de qué dicen y qué no dicen. Sí que hay veces que se ven cosas que dices, uff, esto va a ser complicado de gestionar, pero bueno, dices lo que necesita saber la persona que tienes delante. Mm. No hace falta que marques ni determines nada. Nosotros no somos quien para decir según qué cosas, porque al final lo único que puedes hacer es predisponer a la persona a Sí, una siempre cosa o a está, la yo otra, creo ¿no? que el libre albedrío, ¿no? O sea, que nosotros en realidad tenemos esa capacidad de ir en Mm. nuestro día a día eligiendo, Sí. ¿no? Hay una información, venimos, digamos, con una información. Yo también creo que, o sea, a mí me encanta, por ejemplo, el libro este, ahora se me va a ir, siempre cuando pasan sucesos como muy fuertes, recuerdo este autor, pero se me ha ido ahora donde Brian habla, Weiss. sí, donde habla en realidad de que cuando decidimos encarnar, en realidad tenemos como el plan de tu alma, se llama. Y en el Vale. plan de tu alma, pues está hecho con varios mediums, canalizadores, y es como muy gráfico, me hace acordar mucho, de hecho, a la película No Solar, cuando antes de reencarnar, o sea, estás ahí, vas, decidís qué querés ver, y cada Mm. capítulo es muy, o sea, es como muy fuerte, ¿no? Porque habla de la muerte de un ser querido, o habla de situaciones así que aquí en la Tierra es como muy traumático, ¿no? Accidentes, Sí. esto, y al final bueno, esto es creer también. Yo cuando vi, por ejemplo, esta película Nuestro Hogar o No Solar, o cuando leí ese libro, o sea, yo vibré mucho pensando y sintiendo que eso era así, ¿no? O sea, de que realmente venimos, o sea, como que yo siempre pienso, ¿no? Que la vida es como una escuela y que venimos a aprender determinadas lecciones y que esas están ahí, ¿no? O sea, el cómo Sí. queremos vivirla y todo esto, pues bueno,
tenemos como todo el tiempo estas elecciones, ¿no? Y si hay veces que no queremos escuchar, pues la vida te lo vuelve a poner, te lo vuelve a poner, ¿no? Y ahí como que igual puede ir aumentando el grado de intensidad, ¿no? Pero a mí este libro me cambió mucho y siempre que uno piensa en sucesos así traumáticos que nos cuesta mucho interpretar desde aquí, digamos, como desde la tierra, así, pienso en Claro, esto de decir, claro, porque hay un juicio aquí de, ha pasado esto, ¿no? Muere un absoluto. bebé o una enfermedad grave o sucesos Sí. así, o suicidios, estas Y cuestiones que... piensas, ¿y por qué yo firmé eso? ¿No? ¿Por qué yo firmé vivir esto? ¿En qué estaba pensando para tener que pasar por este tránsito? ¿No? Y se nos hace muy difícil, pero claro, desde nuestra perspectiva humana, desde nuestra perspectiva de aquí, terrenal. Eh, pero bueno, lo que Yo decimos, creo que puedes sí te creer da en paz, esto, ¿no? puedes no, pero sí que tenemos que aperturar mente. O Sí. sea, quizás no crees tanto como tú y yo, por ejemplo, en ese plan con el que vienes, ¿no? Y encarnas Mm. en cada vida, pero sí que es muy necesario. Luego, independientemente de la herramienta que utilices, ¿eh? Sí. Yo, evidentemente, predico la astrología porque me parece que soy un poco predicadora en ese sentido, porque me parece que todo el mundo tendría que saber lo útil que es, ¿no? Y al menos conocer, ¿no? Un poco del potencial que tiene, pero usa la que quieras, la que resuene contigo. Yo siempre digo, prueba. Yo soy muy de ir probando y al final me he quedado con lo que realmente, y A lo mí me mismo que he hecho tendrías yo. como alumna, no sé si te lo has planteado ya, pero a mí me tendrías, a mí Sí, sí, está pendiente, está porque pendiente. ya me lo han Yo dicho. pienso que sí, yo pienso que, a ver, que nunca para, a ver, yo creo que zapatero a sus zapatos, igual no porque a uno le llame la atención, yo no me veo haciendo, pero creo que sí como para, porque hay mucha información que llega, pero es verdad que parece como otro idioma, ¿no? Cuesta como entenderlo, ¿no? Y al final es un mapa, Sí, ¿no? Es un mapa que está ahí sí, y que, a mm, ver, ¿no? Ya empezamos a escuchar, ¿no? Nuestra jerga está como cada vez más, no es que está Mercurio retrógrado, no es que tal, sí. no sé qué, nosotras miramos también en qué fecha las lunas, o sea, bueno, yo creo que hemos avanzado muchísimo para que haya términos que ya estén así como en lo cotidiano, Sí. pero a mí me encantaría, realmente sí, creo que sí, me encantaría como tener un poco más de conocimiento, saber así de mi carta y poder entender los Mm. sucesos que están pasando, ¿no? Como a nivel usuario, ¿no? O sea, Es que ese es el kit de la cuestión. Por eso te decía desde la escuela, si pudiera ser, porque que cada uno tenga su mapa natal y pueda ir viendo qué va pasando, que buah, pueda ir entendiendo qué momentos está transitando, por qué se siente en un momento determinado de la manera que se siente, o necesita cambiar, o necesita ahora, pues lo que sea, entender el momento en el que estás viviendo, es como, ¡buah! Sería la pera. Si todo el mundo pudiera coger su carta bueno, ojalá que vayamos allá. solo Creo que la vas a suya, ir. solo la suya, Sí, solo sí, la suya, pero si ya cada uno tenés lo hiciera bastante. con la suya, Tal ya está. cual, tal cual. Sí, sí. Bueno, Mónica, ha sido un enorme placer. Yo creo que seguiríamos hablando, hablando, hablando y nos Sí, iríamos a aquí mí no me callas el tema. además porque me pongo a hablar de esto y me emociono porque me Ah, bueno. encanta. Así que muchas gracias a ti por este ratito. No sé si te quieres despedir con algún mensajito, con algo que te haya venido, con algo que nos quieras dejar así. Pues sobre todo a los que nos escuchen les voy a decir que sean valientes para mirar hacia adentro y para reconocerse lo que necesitan. Porque yo creo que muchas de las cosas que nos han pasado durante mucho tiempo ha sido por ir con el piloto automático puesto y no pararnos a escuchar un poco qué necesitábamos, ¿no? A nivel interno. Así que nada, darse unos espacios mínimos, no hace falta mucho, pero un mínimo espacio personal para hacer estos breaks, ¿no? Estos momentitos de estar con uno y sentir si realmente está donde toca. Y si sientes que no lo estás, pues que no les cueste nada coger y decirlo en voz alta, que muchas veces nos cuesta muchísimo, eso de reconocer en voz alta que no nos hace feliz lo que tenemos ni dónde estamos y a partir de ahí moverse hacia el lugar que quieran porque la vida te cambia.
y te cambian un segundo. Así que hay que vivir cada instante, como ya hemos visto durante estos meses, porque no sabes nunca qué va a pasar mañana. Tal cual. Mónica, ¿dónde estás siendo más activa? ¿En Instagram? ¿No? Tengo aquí tu cuenta de Pues sí, realmente en Instagram es donde tengo casi toda la actividad de Arcanos y Planetas y ahora en Clubhouse, que decías antes, que la descubrí y también me parece una plataforma maravillosa para ir evangelizando, como digo yo, también a las personas en cuanto a las potencialidades de la astrología. Y nada, tengo un par de salas a la semana, una que hago yo sola los domingos por la noche y otra que hacemos con Shadia Karawiname los lunes normalmente. Y nada, en ella pues hablamos un poquito de para qué sirve, cómo podemos usarla y cosas varias así, en plan muy general para que todo el mundo nos pueda entender. Con tu nombre, ¿no? Como Mónica Calvo, creo, Mónica ¿no? Calvo, sí, como Mónica Calvo. Así que nada, quien quiera pasarse por ahí, bienvenido, bienvenida. Ya te he dicho que me encanta que haya también esos espacios. Me parece que de momento no sabemos qué va a pasar con esa red. Es una nueva red social. Yo creo que a mí me parece impresionante el impacto que puede llegar a tener esto, ¿no? Conversaciones con personas de todo el mundo, o sea, porque si hablas otros idiomas puedes entrar en salas de inglés. Yo tengo activado, por ejemplo, el portugués, entonces de vez en cuando entro ahí por los años vivido en Brasil. Y ese momento y ese espacio de escuchar al otro me parece como, claro, yo me pongo a pensar y digo, pero claro, yo no he vivido esto hasta el momento, ¿no? Como esa cercanía, ¿no? Claro. Conoces a personas esto de todas partes, o sea, les escuchas, te conectas de una manera como muy especial, ¿no? O sea, así que bueno. A mí me gusta mucho. A mí de momento sí que es verdad que los primeros días fue como un poco agobiante, ¿no? Porque me pasé muchas horas y tuve que decir, a ver, vamos a poner un poco de orden aquí, porque era como todo me parecía interesante y se iban las horas muy rápido. Pero ahora que ya la cosa se ha bajado un poco el hype este del inicio, ¿no? Y de la emoción de los primeros días, me parece muy, muy interesante, muy enriquecedor. A mí es que escuchar a la gente me encanta, me encanta. Me encanta hablar, pero también me encanta escuchar a la gente, las experiencias, lo que cuentan, su manera, ¿no? de decir las cosas, que cada uno una es un ventanita, mundo. ¿no? A mí me hace acordar al formato Me radio, ¿no? encanta. Al formato radio, podcast, Sí, o sea, es como, bueno, escucho este tema y a ver qué pasa, y ahí poder escuchar. total. Sí. Y bueno, Mónica, Me un encanta. súper abrazo, gracias, y bueno, espero que Gracias este a ti. año probablemente no lo podamos dar, cruzamos dedos, sino cuando sea. Espero que sí, yo tengo ganas de darte ese abrazo real, que no virtual, porque ya lo de tocar también ya nos hace falta. Sí, Bueno, hace falta. gracias por este espacio que nos has dado A y ti. nada, un abrazo muy fuerte y bueno, un excelente año. Igualmente, un beso muy grande. Gracias por estar aquí y formar parte de esta comunidad y espero que hayas aprendido algo que puedas implementar. Si te ha gustado, comparte este podcast con todas aquellas personas que creas que le puede ayudar y síguenos en iTunes, iVoox, Spotify y déjanos un comentario o valoración. Así podremos seguir llegando a más personas como tú. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.